Hola, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a hacer algo especial. Se acerca Ostara y ya sabéis que Ostara es la primavera. Y dentro de todos los rituales que se pueden hacer en Ostara y de todas las actividades, este que os voy a mostrar y que voy a hacer junto a vosotros es uno de ellos. Vamos a hacer el aceite floral de Ostara, un aceite con toda la energía de la primavera. Es un aceite que va a estar macerado, como ya os he dicho, con la sinergia floral de temporada. Y lo podemos utilizar como pócima para muchas cosas. Por ejemplo, como emoliente habitual para la piel, para el cuerpo, para el rostro, para toda esa piel sensible, para vestir nuestras velas. ¿Por qué? Porque lleva una intención mágica. Ahora cuando lo vayamos haciendo tenemos que poner toda nuestra intención mágica de la primavera y es atraer una buena energía, despertar nuestra creatividad, nuestra motivación en nuestro interior y, cómo no, conectar con el ciclo natural de la primavera y sentirnos vivos, brotar, florecer. Bueno, os voy a ir indicando qué necesitamos para hacer este aceite floral de Ostara. Bueno, pues necesitamos un aceite de almendras dulces, 150 gramos o 250 gramos, dependiendo del bote que vosotros encontréis. Necesitamos un bote de cristal hermético, donde vamos a dejar macerar todas nuestras hierbas. Una botellita de cristal, donde filtraremos nuestro aceite una vez esté macerado con el ciclo que corresponda, una cucharita para revolverlo o una varita mágica o vuestra cuchara mágica, lo que queráis. Yo utilizo esta para remover siempre las pócimas. ¿Qué más? Toda nuestra intención y nuestra atención, y a la hora de filtrarlo, una gasa o un filtro de café, lo que vosotros prefiráis. Bueno, vamos a coger el bote y lo más importante, ¿qué hierbas o qué flores necesitamos para hacer este aceite floral y verterlas aquí en el bote de cristal? Pues os lo voy a decir. Necesitamos romero, necesitamos lavanda, malva, caléndula, manzanilla, amapola y diente de león. Si no lo encontráis frescas, mejor secas. ¿Por qué? Porque frescas es muy difícil encontrarlas todas y luego tenemos que ponerlas a secar, porque tenemos que ponerlas en seco, porque si no, el agua natural que traen las flores, si no la secamos bien y lo hacemos bien, fastidian todo nuestro aceite floral por las sustancias que sueltan. Con lo cual yo recomiendo hacerlo con las flores secas, es mucho mejor y nos evitamos que se nos pierda. Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a echar primero una cucharada de hojas de romero secas o 3 ramitas. En esta ocasión yo he cogido las ramitas de romero. ¿Por qué? Porque lo tengo a la puerta de la casa de mi madre. Entonces voy a meter las ramitas directamente. ¿Veis que lleva las flores? Voy a meter 3. En el caso de que no tengas las ramitas y tengas solamente el romero, como aquí os muestro, seco, pues echáis una cucharada alegre, ¿eh? Ya tenemos puesto el romero. Después del romero vamos a echar lavanda. Pero ya que os he dicho todo lo que necesitamos, a mí me gusta decir siempre esta pequeña oración. Hemos puesto el romero. Bueno, pues vamos a decir: Sagrado Romero, bendice este aceite con protección y con éxito. Y ponemos toda nuestra intención y toda nuestra energía. Esto lo vamos a decir 2 veces, ahora y cuando echemos el aceite. Y ahora nos vamos a ir con la lavanda. Vamos a coger y vamos a echar una cucharada de lavanda seca. ¿Y qué vamos a decir? Sagrada lavanda, bendice este aceite con amor y paz.
cogemos la cucharada, la echamos y decimos: sagrada lavanda, bendice este aceite con amor y paz. Y ahora nos vamos a ir hacia la malva y vamos a decir lo mismo: sagrada malva, bendice este aceite con fuerza y perseverancia. Y vamos a coger una cucharadita. Vamos a ver que no se me caiga. De malva. A ver. Bueno, la voy a echar en 2 veces porque la malva, ¿ves? La flor está sequita y se cae. Sagrada malva, bendice este aceite con fuerza y perseverancia. Y ahora nos vamos a ir con la caléndula. Y de la caléndula le vamos a echar a partir de ahora 2 cucharadas. Y vamos a decir lo propio: sagrada caléndula, bendice este aceite con luz y optimismo. 1. A ver. Y 2. Ahora nos vamos a ir con la manzanilla. ¡Qué rico huele, ¿eh? Cómo me gusta el olor a manzanilla. Y vamos a decir: sagrada manzanilla, bendice este aceite con abundancia y prosperidad. Y le vamos a echar 2 cucharaditas de manzanilla. Ya sabéis que la manzanilla, entre otras cosas, es súper calmante, con lo cual una de las propiedades que le va a dar es antiinflamatoria, calmar las inflamaciones de la piel. Bueno, y ahora nos vamos a ir con nuestra flor de amapola. Sí, no semillas, flor de amapola. Y vamos a decir: sagrada amapola, bendice este aceite con fertilidad y buena suerte. Y vamos a echar 2 cucharaditas de la flor de amapola. Mirad qué sequita y qué bonita está. Y vamos a acabar de echar nuestras hierbas y vamos a ir con el diente de león. Y vamos a decir lo propio: sagrado diente de león, bendice este aceite con sueños cumplidos. Y le vamos a echar 2 cucharaditas para que este diente de león sagrado nos ayude a cumplir todos nuestros sueños. Una vez que ya hemos echado todas las hierbas, nos vamos a ir a echar el aceite. Lo vamos a volcar poquito a poquito. ¿Por qué un bote de cristal con cierre hermético? Porque tiene que estar macerando. Lo vamos a dejar macerando todo un ciclo lunar. Todo un ciclo lunar en la calle, en la terraza, en el balcón, en la huerta, donde cada uno lo tenga. Y vamos a tener un ciclo lunar donde le va a dar el sol, la noche, y es súper importante. Al tenerlo en el exterior, le va a dar todos los ciclos naturales, como os he dicho: la claridad y el calor del día, y la luz de la luna y el frescor de la noche. Eso sí, no le debe de dar la luz directa del sol. ¿Por qué? Para que no altere todas las propiedades de nuestras floritas secas. Porque si le da la luz del sol muy directa, pues las propiedades las transporta, iba a decir, con el calor. Así que le tiene que dar la luz, pero no el sol directo. Bueno, pues yo ya tengo casi todo el aceite volcado de almendra dulce en el tarrito de cristal. Y ahora viene
la parte más interesante. Tenemos que remover con nuestra cuchara mágica, ¿vale?, en el sentido de las agujas del reloj, y tenemos que poner toda nuestra atención y nuestra intención para que el preparado se impregne de la primavera. Entonces metemos la cuchara y empezamos a remover en el sentido de las agujas del reloj y vamos mezclando todo. Y mientras removemos vamos a ir diciendo este pequeño decreto, ¿vale? Sagrado Espíritu de la primavera, bendice este aceite con tu renovada energía. Sagrado Espíritu de la primavera, bendice este aceite con tu renovada energía. Sagrado Romero, bendice este aceite con protección y éxito. Sagrada Lavanda, bendice este aceite con amor y paz. Sagrada Malva, bendice este aceite con fuerza y perseverancia. Sagrada Caléndula, bendice este aceite con luz y optimismo. Sagrada Manzanilla, bendice este aceite con abundancia y prosperidad. Sagrada Amapola, bendice este aceite con fertilidad y buena suerte. Y Sagrado Diente de León, bendice este aceite con sueños cumplidos. Cuando tú sientas que ya está preparado, que ya has puesto todas tus bendiciones, toda tu atención y tu intención, que ya está preparado y que está listo. Cuando lo sientas, hay que cerrarlo y sellarlo con tu intención. Y entonces sacamos la cuchara . La dejamos así, la posamos, cogemos la tapa del bote de cristal y vamos a cerrarlo y a sellarlo con nuestra intención. Y vamos a decir: sello así mi voluntad, así sea, así es, hecho está. Sello así mi voluntad, así sea, así es, hecho estar. Ponemos las manitas con nuestra mejor intención, dándole todo nuestro calor y nuestra energía a este aceite floral de Ostara mágico. Un aceite que nos va a servir con toda la sinergia floral de esta primavera como pócima, como emoliente para nuestra piel o para vestir nuestras velas con nuestra intención mágica. Nos va a ayudar a traer la buena energía, despertar nuestra creatividad, como os he dicho, y nuestra motivación en nuestro interior. Ya sabéis, tiene que estar macerando un ciclo lunar al exterior, que no le dé la luz solar directa para que no altere todas las propiedades. Lo tenemos que agitar todos los días lo cogemos y lo agitamos. Importante, cuando pase el ciclo lunar tenemos que apuntar la fecha y la fase de la luna en la que lo hacemos. Lo apuntamos en un papelito o lo apuntamos aquí en una etiqueta y la ponemos aquí debajo si no queréis que se vea. Apuntamos la fecha y la fase lunar en la que lo hemos hecho. Cuando pase el ciclo lunar lo tenemos que filtrar o con una gasita o con un filtro de café. Y una vez tengamos el aceite filtrado de todas las hojitas y de todas nuestras plantas secas, lo vamos a poner en una botellita de cristal. Lo vamos a poner en una botella de cristal. La vamos a tapar y vamos a ponerle la fecha que previamente ya sabemos porque la hemos puesto aquí abajo. ¿Cuánto nos dura este aceite? Pues un año. Más o menos tiene un año de caducidad, pero bueno, en un año ya lo hemos gastado de sobra. Pues bueno, con este maravilloso aceite floral de Ostara lleno de magia, de amor y de intención, ha llegado
el vídeo de hoy. Os digo lo de siempre, ser felices, vivir, saltar, reír, disfrutar y ahora que llega la primavera, brotar, florecer. Si os ha gustado el vídeo, por favor, regalarme vuestro like. Si es la primera vez que me veis, bienvenidos a nuestro canal. Y si os ha gustado, os podéis suscribir y regalarme vuestro like. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo. Venga, a poner a macerar el aceite, corriendo, corriendo.